consultivo. Y además vamos también a presentar... Monse, todo eso lo puedes hacer desde acá. Sí, es verdad. La poca costumbre. Hola. Presentar la... Hola, buen día. La presentación está cargada, tú presentación. Voy a compartir. Bueno. La poca costumbre. Buenos días. Ya. Bueno, buenos días. Como dijo Monse, muchas gracias por haberse conectado tan temprano. Tenemos dos presentaciones y la primera es un reglamento y la va a presentar Camila Labarca de la División de Cambio Climático. Camila. Gracias, ministra. Bueno, este reglamento de normas de emisiones de gases de efecto invernadero, me avisan si es que no me escuchan, viene de la Ley Marco de Cambio Climático. Y bueno, lo empezamos a trabajar a mediados de año apoyándonos con la consultora SSG, que nos acompaña también hoy día, Andrés Pica y Gonzalo Pérez. Y también le hemos trabajado en conjunto con la División de Economía Ambiental, de Calidad del Aire, la División de Cambio Climático aquí del Ministerio de Medio Ambiente. Está en consulta ciudadana desde el 8 de noviembre y hasta el 12 de diciembre, el anteproyecto, para luego pasar a la elaboración del proyecto definitivo. Este instrumento de gestión de cambio climático, como les mencionaba, nace de la Ley Marco de Cambio Climático, que tiene por objetivo la carbono neutralidad y resiliencia a más tardar al 2050. ¿Y cómo cumplimos esta meta al 2050? Bueno, por un lado tenemos la NDC, que es un compromiso intermedio y que en términos de gases de efecto invernadero consta de un presupuesto de emisiones de gases de efecto invernadero entre 2020 y 2030, que se va a ir actualizando en el tiempo, y una estrategia climática a largo plazo que contiene objetivos y metas sectoriales. Y específicamente este presupuesto nacional de emisiones los divide en 7 presupuestos sectoriales a estos 7 ministerios que para poder cumplir con su presupuesto sectorial deben elaborar planes sectoriales de mitigación. Y aquí es donde entran las normas de gases de efecto invernadero, que es una facultad que nos entrega al Ministerio de Medio Ambiente la Ley Marco de Cambio Climático y que nos permite poner límite a ciertas fuentes de emisiones y que va a ser una herramienta que puede ser muy importante para efectivamente lograr cumplir estos compromisos a largo plazo y apoyar a los sectores en sus compromisos sectoriales. También, como es un reglamento que nace de la Ley Marco, y la Ley Marco tiene varios principios, entre ellos, por ejemplo, el principio científico, en que debemos considerar la última información científica disponible, el principio de progresividad, de territorialidad, de participación ciudadana, de costo-efectividad, y todos estos principios nosotros los recogimos en la elaboración del reglamento para que estas normas también, y la elaboración de estas normas cumplan con estos principios. Ahora, ¿qué dice específicamente la Ley Marco de Cambio Climático sobre normas de emisión? Bueno, en su artículo 14 determina que el Ministerio de Medio Ambiente elaborará normas, o sea, ella nos entrega la responsabilidad directa a nosotros para elaborar estas normas, y que establecen la cantidad máxima de un gas de efecto invernadero o forzante climático de vida corta, que puede emitir un establecimiento, fuente emisora o agrupación de esta, y también determina un poco quién, y que esto se debe determinar en función de un estándar de emisiones de referencia por tecnología, sector o actividad. Y todo esto es para cumplir los objetivos de la estrategia climática de largo plazo y la contribución nacionalmente determinada. Y específicamente, ¿qué debe contener este reglamento? En este mismo artículo se establece que tenemos que elaborar un reglamento para determinar los contenidos mínimos que tiene que tener la norma y el procedimiento para su elaboración. Entonces, primero partimos de la base de que es una norma de emisión y que el Ministerio de Medio Ambiente ya elaboraba normas de emisión previamente. Entonces, para elaborar este reglamento procedimental y de contenidos mínimos,
usamos la experiencia que ya teníamos de normas de elaboración de normas de emisión asociadas al decreto 38 y que ahora también se está actualizando, y también entonces recogimos toda esa experiencia para la elaboración de este reglamento. Y otra cosa importante en tener en consideración es, bueno, cómo se van a definir qué normas vamos a elaborar. Y para eso pueden existir dos caminos, que provengan directamente de un plan sectorial de mitigación, que van a elaborar otros ministerios, pero que nosotros también firmamos. Y si es que viene establecido en un plan sectorial de mitigación, nosotros tenemos 6 meses, de acuerdo a la ley, para iniciar la elaboración de este plan. Y en este caso, en este plan sectorial ya va a haber un análisis de costo-efectividad y de responsables de las distintas medidas. Entonces ya va a venir con una gobernanza previa que debemos considerar para elaborar esta norma. Por otro lado, si es que la norma nace desde iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente, tenemos que hacer un análisis previo de las competencias para ver quiénes deberían participar en la elaboración de estas normas. Ahora sí pasamos a los contenidos específicos del reglamento. Primero, bueno, un título 1 de disposiciones generales, en que hay, por ejemplo, definiciones, se define qué es un establecimiento, qué es un estándar de referencia. También están específicamente las funciones que tiene el Ministerio de Medio Ambiente en la elaboración de estas normas y cómo intervienen otros actores, como los ministerios sectoriales, la SMA. También se habla de que se debe hacer un análisis de relación con otros instrumentos de la ley marco y también otros instrumentos como otras normas. Sí, la Monse lo admitió. Quedó admitido. Gracias. Bueno, se tiene que hacer un análisis para ver si es que esta norma tiene alguna sinergia o necesita coordinarse y ser coherente con otros instrumentos. Se definen las etapas generales del procedimiento y también características del expediente para facilitar de la mejor manera posible la consulta ciudadana y la participación ciudadana en general. Luego el título 2 es el procedimiento propiamente tal, que vamos a verlo más adelante en detalle. Los contenidos mínimos de la norma, que también lo vamos a ver en detalle. El título 4 es el procedimiento y criterios para el cumplimiento y para la revisión. Aquí en el cumplimiento se establece directamente desde la ley también, que eso lo fiscaliza la SMA y sanciona también, y ellos también determinan los procedimientos y metodologías para el monitoreo y la verificación de las normas. Y se debe elaborar una revisión al menos cada 5 años para evaluar los antecedentes nuevos que se tengan y si es que procede una actualización de la norma. También para el cumplimiento se pueden utilizar certificados de compensación, de reducción de emisiones, o sea, que compensan con otra reducción para el cumplimiento de las normas, pero se establece un límite máximo de cuántos certificados se pueden usar, que actualmente está de un 5% de la norma. Luego el título 5 sobre procedimiento de reclamo, que esto tiene que ver con que cualquier persona natural o jurídica puede hacer un reclamo a los tribunales ambientales. Esto está también directamente de la ley. Y disposiciones finales que tienen relación con los plazos y prórrogas. Ahora, pasando específicamente a los contenidos que tiene que tener la norma. Primero que nada, debe establecer la cantidad máxima de emisión de uno o más gases de efecto invernadero o forzantes climáticos de vida corta. Los gases de efecto invernadero es en toneladas de dióxido de carbono equivalente. Luego también el estándar de emisiones de referencia, que es mediante el cual se establece esta cantidad máxima de emisiones. Y este estándar de referencia debe considerar los criterios de costo-efectividad, equidad, responsabilidad y los impactos económicos, sociales y ambientales. Y este estándar de referencia también puede ser diferenciado por grupos de sectores, actividades, fuentes o territorios. Entonces también, claro, establece el ámbito territorial, que puede, si bien gases de efecto invernadero tienen un impacto global, pueden haber características en los territorios que requiera de tener normas diferenciadas, por ejemplo, para distintos territorios. También las sinergias del análisis previo que se hizo con otros instrumentos de gestión de cambio climático y calidad del aire, por ejemplo. La descripción de los gases que están siendo normados y forzantes climáticos. También se establece que puede haber una progresividad en la aplicación de la norma. Esto es para que se pueda alinear a la estrategia climática a largo plazo, o sea, se puede ir haciendo más ambiciosa en el tiempo, por ejemplo.
cómo se relaciona con los objetivos y metas de los otros instrumentos de la ley marco, o sea, con la estrategia climática a largo plazo y los planes sectoriales, la descripción de los tipos de fuentes reguladas, la cantidad máxima de certificados que se pueden usar para acreditar el cumplimiento de la norma, y un estándar de cumplimiento que puede ser distinto al límite de la norma, bajo el cual se generan excedentes de cumplimiento. Y ahora vamos a ver específicamente el procedimiento, que en general consta de 3 etapas: la elaboración del anteproyecto, la participación ciudadana y la elaboración del proyecto definitivo. Vamos a ver cada uno en detalle. Primero, la elaboración del anteproyecto durante Camila, esta parte, la anterior, esta parte es exactamente igual que el procedimiento general de elaboración de normas de emisión y de calidad del Ministerio, que verdad que Sí. aprobamos hace poquito, ¿no? Aquí no hay ninguna diferencia. Dentro, por ejemplo, para la participación ciudadana se solicita al comité científico un informe previo, eso es una sí, diferencia. verdad. Ya, quizás debiera mencionar esa parte, la parte que son distintas, porque el otro Ya. no. Sí, los plazos, se elaboró en base a la actualización del decreto 38, sino no al que está vigente actualmente. Claro. Pero también consta de comité operativo y comité operativo ampliado, que en este caso también es obligatorio los dos, no es solo facultativo el comité operativo ampliado. Y también se deben elaborar, por ejemplo, la relación con los planes sectoriales de mitigación, y es un total de 1 año máximo para esta elaboración. Y aquí hay un análisis también técnico y económico que es un poco distinto al que existe actualmente también en la norma de 38. Claro, no es una GIES, es un análisis técnico y económico. Y bueno, sobre el comité operativo ampliado también funciona similar al que existe hoy día. El Ministerio de Medio Ambiente lo preside, lo componen organismos competentes. Y el comité operativo ampliado lo compone el comité operativo, y además lo deben componer representantes del empresariado, de ONG, de trabajadores, representantes de centros académicos y de universidades chilenas. Y la consulta pública comienza con la resolución de aprobación del anteproyecto, tiene una duración de 60 días hábiles, y se debe hacer una consulta al Consejo Nacional, y se puede solicitar la opinión a los consejos consultivos regionales y solicitar el informe previo al comité científico. Y para el proyecto definitivo son principalmente 120 días hábiles también para la elaboración del proyecto definitivo, y se debe responder a todas las consultas que se hayan levantado durante la participación ciudadana, durante la consulta ciudadana. Y finalmente se envía al Consejo de Ministros para la sustentabilidad para su pronunciamiento. Es un resumen de las etapas, que en general es como 1 año y 3/4, la duración máxima, aparte de la tramitación final. Y este es, bueno, un resumen de la gobernanza, que lo podemos dejar ahí también por si tienen dudas, pero aquí está, bueno, que el Ministerio de Medio Ambiente lidera, participa el comité operativo ampliado, los ministerios sectoriales, el comité científico que elabora el informe, se realizan observaciones del Consejo Nacional y se pueden realizar de los consejos regionales, los tribunales ambientales que gestionan las reclamaciones, la ciudadanía que puede presentar reclamaciones, observaciones y presentar antecedentes. Ahí también lo mencioné eso durante la elaboración del anteproyecto. Primero hay 2 meses para la recepción de antecedentes, luego 6 meses para evaluar si son suficientes estos antecedentes para elaborar la norma, y de acuerdo a ese análisis se puede prorrogar, elaborar o suspender la elaboración de la norma. La superintendencia que fiscaliza, el consejo que se pronuncia. Ahí estamos. Muchas gracias, Camila. Claro, yo le había pedido a Camila de que se centrara un poco en las diferencias, porque si recuerdan, nosotros acabamos de ver acá en el Consejo Consultivo la actualización del reglamento en general de las normas que elabora el Ministerio, como para ponerse al día con, no sé de cuándo era el reglamento anterior, pero para ponerse al día con cómo está funcionando realmente, dejarlo como más ordenado.
y entonces obviamente se enmarca dentro de eso, pero ustedes ven que tiene alguna diferencia, no sé si son sustantivas, pero el hecho de que, o sea, la ley marco como el mandato hacen cosas un poquito distintas. ¿Preguntas, comentarios? Jorge y Mauricio acá y Claudio. Ya. Sí. Había dudas. No, a ver, algunas cosas. Primero, gracias por la presentación. Y, a ver, esto naturalmente que viene a implementar la ley marco, continúa el proceso de implementación, lo que es muy positivo, porque todo lo que sea que el Estado cuente con nuevos instrumentos de gestión, bienvenido sea. Eso es lo primero. Y ahora, dado que es un reglamento de alcance procedimental, eso es muy importante considerar, creo que es muy valioso y relevante que sea lo suficientemente genérico y no constituya eventuales condiciones de borde que puedan ser muy complejas después. Me explico. Aquí, si bien uno puede tener referencias internacionales respecto a los estándares, la forma en que se establecen, hay distintos instrumentos que se utilizan a lo largo del mundo para, digamos, regular emisiones que tienen este tipo de impacto. Sin embargo, cuando uno hace una profundización por cada sector, hay realidades que pueden ser radicalmente distintas. Tuvimos la semana pasada un muy buen taller con el Ministerio en que conversamos acerca del reglamento que habilita las compensaciones por el impuesto verde y tuvimos varias conversaciones de este alcance. Y por lo tanto, mis comentarios, independiente nuevamente que vamos a canalizarlos por escrito como hacemos en todas estas ocasiones, tienen que ver con eso, con resguardar el alcance genérico. Y siendo aún más específico, creo que hay una situación ahí respecto, por ejemplo, a restringir el 5%, que no sé de dónde emana ese límite, que creo que debiese en este contexto quedar suficientemente abierto para que el Ministerio, en función del contaminante y los sectores que pretenda regular, defina ese tipo de cosas. No estoy de acuerdo en que haya un límite preestablecido. Y doy un buen ejemplo. La afectación de la adicionalidad, que es un concepto bien crítico en función de los estándares, pudiese limitar que ciertos sectores puedan transitar más rápido hacia un formato de carbono neutral. Esto lo hemos visto internacionalmente en muchas ocasiones. A veces uno, por querer ir más rápido y establece una restricción, limita el uso de instrumentos de flexibilidad que pudiesen facilitar el cumplimiento. Entonces, ahí hay una observación. En segundo lugar, cuando se anudan los planes de descontaminación, creo que es necesario incluir también las normas de emisión. Eso debiese quedar explícito porque también existe. Y en ese sentido, nuevamente, aquí hay una armonización muy fuerte de los planes de contaminación. Muchas veces indirectamente regular el particulado fino incide, no tienen contenido de elementos relacionados con los forzantes climáticos. Tuve la suerte de poder estudiar eso en profundidad tiempo atrás cuando levantamos el tema del impacto, que obviamente en términos de temporalidad puede ser bien distinto. Y por lo tanto, esa sinergia que tiene que haber instrumental, o yo diría armonización instrumental, nos parece crítica. Respecto al enfoque general, claro, aquí yo creo que la gran oportunidad es por seguir fortaleciendo la costo efectividad de la concurrencia de distintos instrumentos regulatorios. Y cuando menciono esto que no debiese haber o condiciones de borde o camisas de fuerza preestablecidas,
es que, por ejemplo, aquí está el uso o la aplicación práctica. Hemos estado trabajando a propósito de los impuestos correctivos, que vaya de cómo evolucione y cómo termine. Han habido muy buenas conversaciones de trabajo con los distintos ministerios. Por ejemplo, una aplicación práctica de este reglamento podría ser la definición de estos benchmarks de tipo tecnológico y energético para los sectores. Sería extraordinario que hubiese esa sintonía fina y por lo tanto nuevamente el formato internacional a nosotros hemos visto muy buenos resultados de sistemas internacionales del tipo ETS o Emission Trading Scheme o el sistema OWASP en Canadá, que es Output Based Allocation System, que establece estos benchmarks y, por ejemplo, a los sectores que están rezagados, los castiga grabando el exceso de emisión y a los que están por debajo los premia pudiendo usar certificados. Digamos. Entonces, por ejemplo, el establecimiento de esos benchmarks sería un muy buen uso. Y nuevamente ahí no tenemos claro si ese 5% va a ser con esa de fuerza o no. Digamos. Entonces, yo creo que como un reglamento procedimental y también me parece súper adecuado que se replique todo lo que es el procedimiento de consulta, con algunas pequeñas diferencias por lo que pude ver. También eso parece absolutamente razonable y adecuado. Pero eso básicamente, más allá de observaciones específicas, es mi observación general. Gracias, Mauricio. Muchas gracias. Gracias, Camila, por la presentación. También feliz de ver cómo se va implementando la ley marco en todos sus reglamentos, así que me alegro que estemos discutiendo este tema hoy día. No tengo observaciones mayores en realidad, más que nada algunos puntos como para tener en cuenta, por ejemplo, el análisis técnico-económico que se hace. Cuando se hace la GIE en norma de calidad del aire, la idea es llevar el tema de emisiones a un asunto de salud y eventualmente sacar conclusiones de valorizar eso. Entonces hay un concepto de salud que es el que prima. Y acá no veo bien cómo se puede implementar ese concepto superior a simplemente establecer una emisión en un ambiente en el cual generamos una cantidad muy pequeña. Entonces me surge la duda cuál es el elemento conceptual superior que permitiría definir si una norma es buena, es mala, es insuficiente. Eso sería tengo una duda ahí, no sé cómo lo vamos a resolver en realidad. El otro punto son los forzantes climáticos. Me encanta ver que están incluidos en este reglamento también. Sin embargo, estos pueden ser muy complejos de cuantificar considerando las tecnologías actuales. Entonces, ustedes lo mencionaron, el tema científico es parte de los conceptos que se están considerando, pero es muy importante tener en cuenta el avance científico en este sentido. Yo en particular me dedico a medir carbono negro y sé que todavía estamos muy en pañales como para establecer una medición de carbono negro oficial, cuantificada, masiva. Todavía hay dudas de cómo tenemos que hacerlo. Así que, pero me parece bien que tengamos esa mirada en el comité científico. Y pasando por último al tema del comité científico, a lo mejor esto se escapa del reglamento hoy día, pero tenemos un análisis previo que tiene que realizarse, después un comité científico y este consejo que tiene que considerar lo que se está evaluando. En este consejo en particular ya vemos 2 miembros del comité científico más 2 miembros de los centros de investigación independientes, o sea, seríamos 4, más encima que en este caso también Rodrigo Fuster es un científico también. Vamos a tener un comité científico y van a estar además los informes previos que van a estar conformados por científicos. Entonces, ¿cómo hacemos que eso, primero tengamos suficiente gente para conformar todos estos elementos y que no haya problemas de intersección entre los que elaboran los primeros informes previos y quienes después los revisan? Me gustaría que hubiese pares que son distintos para que sea sumamente transparente el proceso. Y eso sería mi comentario más. Gracias. Claudio. Hola, buenos días a todos. Mire, yo tengo una consulta, me hace ruido en el artículo 7, en la letra B, el concepto de estándar de emisión de referencia, porque el concepto de referencia siempre es como una norma en la cual yo me voy ¿cómo se llama? La puedo tomar o no tomar para poder adjudicarme a ella en términos del historial del trabajo con las normas, digamos.
y aquí la definición es clara, pero en definitiva me cambia el concepto de referencia. Entonces, yo no sé si ahí sí se puede revisar si es el mejor apellido que tiene ese articulado, digamos. Y quiero hacer un comentario general. A mí me parece un reglamento bien aséptico, como que eh, es como está estructurado para que el mandante de turno, digamos, defina un gran trabajo en términos de cambio climático, de normas de esta naturaleza, o un pequeño trabajito, digamos. No, ¿cómo se llama? No se fija como un norte en términos de número de normas que quiere hacer en un tiempo determinado o un mandato para ello. Tampoco hace una referencia sobre poder hacer normas a través de iniciativas ciudadanas, digamos. Eh, Me parece que podría ser podría ser utilizado ambiciosamente o ser despreciado en términos de la construcción de las normas. En ese aspecto, por eso me parece que es un reglamento bien adaptativo al mandante de turno, digamos. Quizás sí son los reglamentos, pero a mí me parece que hubiese esperado una señal más potente del mismo reglamento respecto a la construcción de lo que quiere construir, respecto a lo que quiere construir ese reglamento. Con esto me quedo. ¿Sí? Sí, no. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta o comentario? ¿O empezamos a...? Bueno, podemos empezar a responder. Estoy tratando de acordarme sobre la discusión de este artículo cuando se discutió el proyecto de ley, y puedo estar equivocada, pero fue justamente el tema de que los gases de efecto invernadero no tienen efecto en la salud. Es que hubo una discusión si es que debíamos pensar en tener normas al respecto, porque nuestras normas más bien tienen el propósito de cumplir con el derecho constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero eso sobre todo como respecto a la salud, ya sea humana o del medio ambiente, ¿verdad? Y el CO2 es, claro, tiene un efecto de contaminación importante, pero no tiene un efecto en la salud. Entonces, en ese sentido, hubo una pequeña discusión si esto tenía sentido. Eso es lo primero que yo recuerdo. Entonces, finalmente se decidió incluirlo. Y por otro lado, está todo el aspecto que mencionó Jorge, y es que estamos regulando, pensando en el CO2 sobre todo, pero no solamente el CO2, sino también, no, sí, solo el CO2 y otros contaminantes locales, con el impuesto verde, y ahora con el sistema de compensación. Así que tenemos como distintos instrumentos para regularlo, lo cual a mí no me parece mal, pero obviamente significa que tienen que estar muy bien coordinados, y por eso que Camila mencionó explícitamente que esto se ha hecho con la división de economía ambiental, que son los que han estado trabajando en el reglamento y en armar todo el sistema de compensaciones. Y también conversando con lo que se ha trabajado, que todavía no ha salido, que son los impuestos correctivos, ¿verdad? Entonces, en el fondo, ya sabemos que hay que eliminar el CO2, y mi opinión personal es que tenemos que hacerlo con todos los instrumentos que estén disponibles, porque la situación es tan urgente que tenemos que tengamos una batería de instrumentos y veamos cuál puede funcionar mejor. Lo que estamos hablando acá en particular, así quizás está un poquito abstracto, estamos hablando de CO2, estamos hablando de metano, y estamos hablando en los contaminantes de vida corta, carbono negro, ¿verdad? En eso son, o sea, podría haber más, podría haber dióxido de nitrógeno, pero... Y claro, los HPC. Pero de eso estamos hablando, ¿verdad? Pero efectivamente no significa de que lo vayamos a elaborar. Yo creo que el que está como más en la mira es metano, ¿verdad? Jorge. Sí. Ministra, complementando lo que señala usted y estando de acuerdo, hay algunas cosas que
que tal vez son útiles de refrendar. Lo primero es que si estamos abordando el tema de reglamentación de gases de efecto invernadero o causantes climáticos, claro, un criterio para evaluar todo el tema de costo-efectividad y también del alcance técnico-económico debiese ser, naturalmente, a propósito de lo que señalaba Mauricio, la incidencia en el cumplimiento de las metas de carbono neutralidad. Yo creo que eso es un pilar estructural. Independiente que pueden haber vasos comunicantes, porque efectivamente en el caso del carbono negro tiene una incidencia también en salud. Entonces, yo creo que eso podría ser en términos simples un valor agregado, un co-beneficio. Ahí veremos o se verá cómo se tipifica, digamos. Pero naturalmente que yo creo que el eje estructural debiera ser el cumplimiento de los compromisos de carbono neutralidad del país y cómo incide eso en ello y a qué costo. Todo lo que tenga que ver con salud, por supuesto que debiese considerarse. Ahí hay una cosa nuevamente que creo que debiese quedar suficientemente abierta. Desde esa perspectiva, no lo dije hace un rato cuando hablé, pero a qué punto, yo no hablaría de regular CO2 equivalente. Lo abriría, diría CO2 o CO2 equivalente o algún gas forzante climático. Porque cuando uno dice CO2 equivalente, claro, puede... Exacto. Entonces, si se deja, insisto, como un reglamento procedimental a propósito de las observaciones de Claudio, son otros, a mi juicio, los espacios en donde se define la velocidad con que se quiere ir. Por ejemplo, la misma NDC actualizada podrá opinar de eso. Y este es un instrumento habilitante de norma. Entonces, yo creo que en ese sentido, el hablar CO2 o CO2 equivalente lo facilita. Respecto al MRV, nuevamente hemos visto varias situaciones en que la definición de los métodos de monitoreo, a propósito de lo que decía Mauricio, agrega valores que se aborden sinérgicamente con el Ministerio de Medio Ambiente, no que los defina exclusivamente la superintendencia. Creo que eso también es un elemento a considerar. Sumar a la super, pero no restar al Ministerio de Medio Ambiente, que puede tener una perspectiva más amplia respecto de las metodologías de monitoreo que se están en constante evolución, ¿no? Así que eso sería otros comentarios adicionales. Por favor. O, por ejemplo, de lo último que mencionas, claro, lo del dióxido de carbono equivalente es directo de la ley. En la ley dice literal que se define el límite máximo en carbono equivalente, pero podemos agregarle algo adicional, carbono equivalente, y traducirlo a kilo por gas, por ejemplo, para que haya más entendimiento de qué es lo que se está normando. Claro, entendiendo la molécula de CO2 y ahí se flexibiliza. Claro. Tendría que ser un IO para que sea cumpliendo con la ley. Y claro, en el MRV también la ley misma establece que la SMA define esos términos, pero claro, podemos hacer alguna participación del Ministerio en su definición. Claro, sobre el 5%, si sabemos que es algo bien restrictivo a priori, y claro, o sea, pueden haber muchos tipos de normas, y claro, las principales normas que esperamos que se creen van a venir de los planes sectoriales de mitigación, que ya van a tener un análisis previo de cuáles son las acciones más costo efectivas que tienen que ocurrir en el país para reducir las emisiones. Entonces, y ese ministerio también va a evaluar el cumplimiento de su presupuesto en función de reducir cierta cantidad en ciertas fuentes. Entonces, si finalmente la norma no reduce esas fuentes, le da un poco de dificultad a los ministerios para cumplir sus presupuestos sectoriales, y también un poco ya se hizo ese análisis de qué es lo que se tiene que reducir, y se ha visto como, claro, la referencia es internacional de ese 5%, ahí Andrés puede dar más detalles, pero es de Washington, y como que se ha visto en otras partes que dejar muy abierto a que se pueda compensar todo, finalmente reduce menos emisiones que reducir directamente las fuentes que se definió que tienen que reducir.
Entonces, como para tratar de maximizar la reducción de emisiones en general, pero de todas maneras es algo que, claro, está en anteproyecto y se puede conversar más, como dependiendo del tipo de norma, quizás ver alguna opción. Para todo el tema del sistema de compensaciones, ese está asociado al artículo 15 de la ley marco y para eso tenemos que elaborar otro reglamento. Entonces aquí, claro, se habla de que las normas se pueden cumplir usando certificados de reducción y claro, también estábamos hablando con economía ambiental, nos suscribieron el del benchmark, por ejemplo, el de TS, están trabajando, también hablamos con Hacienda y tenemos que ver ahí cómo congenian todos estos instrumentos, como decía la ministra, pero también eso no es algo que está cerrado, entonces tenemos que dejarlo suficientemente amplio, pero que después, claro, no se contradigan entre sí, y sí tenemos que trabajarlo más en profundidad en este otro reglamento. Perdón, Camila, no sé si respondiste la pregunta de Mauricio sobre es que esto no es una GIES. Claro. Aquí no se hace la GIES, se hace, por eso hay una diferencia. Sí, igual, claro, igual se tiene que evaluar un escenario con la norma y sin la norma. Y claro, tiene más relación con otros co-beneficios que puede tener la implementación de la norma, porque a veces, claro, bueno, puede ser reforzante climático, está el carbono negro, y puede tener otros beneficios ambientales una norma. Entonces se hace en el fondo esta comparación, pero claro, no es igual que la GIES porque los gases invernadero no tienen un impacto directo el CO2 en la salud. Claro, y de Esa es hecho, una diferencia entonces entre esta norma. Todos los otros sí, tienen en el anteproyecto y en el proyecto definitivo asociado a una GIES. Y por eso se llama análisis técnico y económico. y tiene, claro, sobre los beneficios ambientales sociales, se puede hacer ¿cómo le pusimos? Como un reconocimiento de cuáles son, no necesariamente cuantificar. Eso también dificulta ese acto en los AGIES, y en este caso, como son más secundarios en el fondo de esos efectos, no los cuantificamos necesariamente. Y por ejemplo, lo que mencionas también del carbono negro, que aún no se tiene muy bien definido cómo medirlos, claro, también ahí en este análisis previo de los estudios fundantes y si hay suficiente información para la norma, tanto para definir la norma como para después monitorearla y verificarla, es que eventualmente se puede definir, prorrogar, suspender la norma hasta que sí haya antecedentes suficientes para poder definir una norma. Antes. Sí, sí, para complementar, porque desde lo que es el análisis costo-beneficio, el entendimiento original que se ha implementado no de la mejor manera en Chile, es que tú tienes costos y beneficios que son identificables en un primer nivel. Tú puedes decir, esto es beneficioso en términos de género, esto es beneficioso en términos de empleo, y tú identificas que hay un beneficio o hay un costo en un cierto ámbito. Luego tú avanzas a cuantificar. Yo puedo saber cuántos empleos se generan. Y por último está el tema de poder monetizar. Lamentablemente, como que lo que ha sido la historia de los ajíes, es que se ha entendido que si no se monetiza, no existe. Y eso es un problema, porque al final de cuentas no todo tiene que estar en símbolo pesos, porque generar las metodologías que te permiten monetizar ciertos impactos es muy costoso y siempre te va limitando la cantidad de cosas que tú puedes identificar. Y en ese sentido, un poco lo que se habla aquí es como hay que cuantificar, y ya como en la lógica más chilena, que en realidad más que cuantificar es monetizar los costos del regulado de implementar la norma, pero los beneficios basta con caracterizarlos. Caracterizarlos puede ser identificarlos, y eso puede ser como un primer elemento que te permita avanzar hacia normas que no necesariamente tengan esta regla de que los beneficios monetizados sean mayores que los costos monetizados, porque al final de cuentas uno tiene que ponderar las cosas en todo su aspecto y no solo lo que es monetizable. Y en la misma línea, si uno quisiera avanzar en esto, es bueno que cuando salga el reglamento, si el reglamento mantiene esta estructura, se hagan guías metodológicas que establezcan un poco la manera de implementar esto, y esto podría ir hacia metodologías que sean distintas al análisis costo-beneficio, que es una aproximación, pero en otros países regulaciones también avanzan con otros métodos como análisis multicriterio y otros tipos de procedimientos para hacer esta toma de decisiones sobre qué elementos regular y cuáles no, o qué proyectos son deseables. Y si
queremos seguir avanzando como en el método tradicional chileno, yo creo que un elemento que debiera estar sí o sí es incorporar el precio social del carbono como un elemento a monetizar, porque al final de cuentas, eh, ese precio social del carbono, porque al final nosotros para salud, que es como lo que más tomamos, es el valor de la vía estadística. Y el valor de la vía estadística es una construcción que el Estado de Chile define, porque uno puede llegar a ese valor de distintos métodos y va a tener valores distintos. Y al final de cuentas, de hecho, actualmente el MDS tiene una recomendación que se basa en un estudio que hizo el Ministerio de Medio Ambiente y utiliza un valor que no es el que utiliza el Ministerio de Medio Ambiente dentro del mismo estudio. Entonces uno tiene que definir cómo el Ministerio de Medio Ambiente va a definir la metodología aquí y cuál va a ser, por ejemplo, el precio social del carbono que va a utilizar para valorizar esto. Y yo creo, por lo menos en mi opinión, es que si eso queda definido por parte de la institucionalidad y se mantiene en el tiempo y tú no vas cambiando ese valor según la norma que estás discutiendo, por lo menos le das como una lógica de costo-efectividad a lo que es esa política. O sea, vas a hacer que, por ejemplo, para evaluar una norma eventual, por ejemplo, a metano, vas a ver, hoy por costo efectividad, no sé, el precio de carbono en Chile es 32, si todos los rellenos sanitarios tuvieran este nivel de norma, el costo de implementar eso sería 22 dólares, es algo deseable que se debiera avanzar, fuera de que tiene beneficios, no sé, si implementamos composteras, vamos a fomentar la circularidad, vamos a generar una nueva actividad económica, vamos a reducir impacto en olores, vamos a aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios, y todo eso tú lo podrías valorizar y algunas cosas de esas cuantificar y algunas cosas de esas identificar. Comentario respecto a lo que señalaste. Nuevamente la lógica de que sea suficientemente genérico para que dé la libertad para abordar los casos específicos. Esas limitaciones como la del 5% sectorialmente pueden ser muy distintas. En algunos casos te va a interesar que no haya posibilidad de uso de certificados, porque puede acelerar algunas metas más de compromisos que son particulares. El mismo ministerio, por ejemplo, está definiendo y definió en conjunto con el Ministerio de Energía esta lista positiva, por ejemplo, de temas que se pueden tener certificados. Pues en esos casos a lo mejor puede exceder el 5%, si te interesa que vaya más rápido. Entonces, en ese sentido va la recomendación. De todas maneras, este límite es superior, pero además la misma norma puede establecer un límite más bajo. O sea, puede la misma norma decir que es cero. Que no lo limite en superior. Dejarlo abierto. Podrán utilizarse certificados de reducción de emisiones según se identifique en función del mismo análisis. O sea, insisto, como es procedimental, mientras más herramientas te dé para poder definir bien, las mejores. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Bueno, muchas gracias también. Había un Sí. punto de Claudio que no sé si se aclaró, que la diferencia entre el estándar de referencia porque básicamente esto, un poco, una cosa que tiene la ley es que básicamente considera que cualquier nivel bajo, o sea, cualquier sobrecumplimiento, le genera certificados de reducción de manera automática. Y eso puede ser complejo, por ejemplo, si tú tienes una norma de fuentes móviles, se define un máximo, pero hay muchos vehículos que cumplen por debajo de ese valor. No es que se cumpla con un valor que es como una cosa discreta que uno cumple o no cumple. Es un continuo. Entonces, si tú generas certificados de reducción por cualquier valor que está por debajo, se generaría un excedente que podría terminar generando que, más que ayudar a descontaminar una norma, genere una abundancia de certificados que generen más contaminación. Y un poco por eso el reglamento diferencia dos estándares, que es como el valor que permite cumplir y el valor que genera excedentes de cumplimiento. Un poco para distinguir eso, que es una particularidad que tiene esto, que es distinto a lo que es el actual de 78. Gracias por esa clarificación. Espero que haya quedado
Claro. Lo otro es que era importante, o sea, estos reglamentos que nos faltan de la ley marco tenían que estar coordinados tanto con los reglamentos del impuesto verde como también con esta actualización que tenemos del reglamento en general de elaboración de normas. Y esa es una de las razones de por qué está viniendo más tarde, como que teníamos que, claro, coordinar una cantidad importante de cosas que estaban ocurriendo al mismo tiempo, no tenía sentido tenerlo antes, ¿no? Como para explicar también por qué están saliendo un poco más tarde. Muchas gracias entonces, Camila. ¿Viene subiendo? Sí, ya, viene subiendo. ¿Puedes dejar de compartir? Sí, muchas gracias por la observación. Gracias, Camila. Ya que estamos esperando a alguien, si los planes sectoriales, por ejemplo, algún ministerio sin mencionar ninguno, va muy lento en eso, e incluso falle en promulgarlo como corresponde, ¿esta norma permitiría ayudar a rellenar un poco esos vacíos o no? No sé. O sea, por ejemplo, si un plan no va avanzando y no va cumpliendo con lo suficiente, claro, evidentemente podría decir, vamos a elaborar una norma que claro, igual los plazos de elaboración de la norma son máximos los que están ahí, pero igual es... Sí, igual son 2 años. Pero más que falle, este es un instrumento que es habilitante, o sea, puede Claro, usarlo sí. como- A eso me refiero, Sí, que pudiese ser utilizada como para reforzar No, lo ciertos... que decía recién, sí, ya en el caso de los vehículos, lo que decía podría limitarlo, no se puede usar certificado, porque no aplica, o porque es muy ineficiente. Sí, es un poquito la discusión caso a caso. O sea, en el fondo vamos a tener, como yo decía, un abanico de instrumentos, que es el con que es objetivo el común. impuesto verde, claro, que son estas posibles normas particulares y todas las medidas que van a estar en los planes de mitigación, Claro. que podrán ser subsidios, no sé, pues, prohibiciones, cosas. Más flexibilidad al final. Sí. O sea, la gran valor margen que amplía ese espectro de instrumentos. Exacto. Es positivo. Ya. Muchas gracias. Gracias. Okay. Gracias. Otro reglamento. Hartos reglamentos hoy día. ¿Está compartiendo la pantalla ya? Sí. Sí, coloque el modo presentación. Vale. Bueno, buen día a todos y todas, buen día ministra, buen día consejeros. Mi nombre es Manuel Vallejo, voy a hacer la presentación del nuevo reglamento para la evaluación ambiental estratégica. Puede ser que en algún momento llegue también Sebastián Elwin, que aquí está en la oficina y tenía otra reunión, pero vamos a comenzar en hora del tiempo. El nuevo reglamento para la EE, como a modo de contexto, viene a reemplazar, a actualizar el reglamento vigente, que es el Decreto Supremo 32 del año 2015 del Ministerio. Solo también a modo de contexto. Disculpa, Sí. me parece que no están bien. Disculpe, ¿están viendo la pantalla de la presentación? No, ¿cierto? ¿Puedes dejar de compartir, por favor? Porque como tú la tienes cargada ya, yo no voy a... Ahí, sí. ¿Quieres que comparte la pantalla completa o solo la presentación? Solo la presentación. Ahí. Es esta. No. Ah, no tienes razón. Sí. Ahí. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla? ¿Puedo partir? Ya, sí. Ahí se ve. Partir más atrás. Esta era la primera. Sí. Bueno, solo a modo de contexto, esta básicamente es la portada. Este es el nuevo reglamento para la evaluación ambiental estratégica, el reglamento que viene a reemplazar al Decreto Supremo número 32 del año 2015 de este ministerio. La IAE es un instrumento de gestión ambiental
que es complementario al sistema de evaluación de impacto ambiental, eso es lo que nosotros entendemos, dado que lo que busca es que las consideraciones de ambiente y sustentabilidad se incorporen en las decisiones de la sociedad y de la economía a través de las políticas públicas. Entonces, el foco de la evaluación ambiental estratégica es orientar la acción del sector público a través de sus políticas y sus planes, donde la mayor parte de los usuarios han sido los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, a diferencia del CIA, que se focaliza en los proyectos de inversión. ¿Cuáles son los instrumentos que se someten a IAE? Aquí ustedes podrán ver acá, todas las familias de instrumentos que se someten a este instrumento de gestión ambiental. Están los planes regionales de ordenamiento territorial, las zonificaciones del borde costero, todo el grupo de instrumentos de planificación territorial urbanístico, que son los planes reguladores intercomunales, comunales y seccionales, y también las políticas y planes de carácter normativo general que el presidente decide someter a IAE. Ya han habido 4 políticas que se han sometido a este instrumento durante los últimos años, y actualmente estamos elaborando junto al Ministerio de Defensa y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo la Política Nacional de Uso del Borde Costero, su actualización con IAE, y también la Política de Construcción Sustentable. Solo como a modo de ejemplo. También hay otros instrumentos que se someten a evaluación ambiental estratégica, pero a propósito de otras leyes sectoriales. Están así los estudios de franja de transmisión eléctrica, los polos de desarrollo y generación eléctrica, que son a través de la ley de nueva ley de transmisión del año 2016, como instrumentos de planificación del sector energético, y también en el ámbito del sector vivienda, la habilitación normativa de terrenos, que surgen como una herramienta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el marco del Plan de Emergencia Habitacional. Eso, dadas esas leyes que se mencionan, deben someterse también obligatoriamente a IAE. Ustedes podrán ver, son instrumentos muy diversos, desde planificación muy técnica a través del sector energético a unos que son eminentemente urbanísticos, de habilitación de terrenos para construir viviendas de interés público. A modo de contexto de la modificación, el primer elemento relevante es que entre el año 1994 y el año 2010, la familia de instrumentos de planificación territorial, que son los principales usuarios de la evaluación ambiental estratégica, se sometían al sistema de evaluación de impacto ambiental, es decir, eran evaluados por la Comisión Nacional de Medio Ambiente, que administra el sistema, y debían obtener resolución de calificación ambiental, es decir, las observaciones del Ministerio del Medio Ambiente, perdón, de la Institucionalidad Ambiental, la CONAM o la COREMA en su caso, tiene un carácter vinculante para este instrumento. Y eso cambió en el año 2010, cuando entró en vigencia la ley 20.417, que crea la evaluación ambiental estratégica como instrumento de gestión ambiental, traspasa los planes de reguladores, los instrumentos de planificación territorial a este nuevo instrumento de gestión ambiental, y en la práctica le baja el estándar a la aprobación de los instrumentos, porque si bien es un instrumento más ad hoc para la planificación, ya las observaciones del Ministerio del Medio Ambiente no revisten el carácter vinculante. Es decir, hoy día, por ejemplo, hay muchos instrumentos que han sido aprobados a pesar de tener observaciones desfavorables del Ministerio del Medio Ambiente. Luego, que se busca también con esta modificación, que estamos realizando y les veremos presentar hoy día, es fortalecer los aspectos procesales y metodológicos de este procedimiento, estableciendo un procedimiento más reglado, con mucha más certeza para el propio órgano responsable, para los servicios públicos que participan y también para las comunidades, dado que lo que hoy día existe es un reglamento bastante minimalista, por así decirlo. Existe una mejor sincronización en el desarrollo de la IAE con la respectiva política o plan. Ahí, por ejemplo, buscamos que, en la medida que sea posible, aquellas instancias que se puedan desarrollar de manera conjunta, las del instrumento que se somete a evaluación y de evaluación, se desarrollen de manera conjunta. Tanto es así que hay algunas reglas en este reglamento que buscan que las participaciones ciudadanas sean sincronizadas. Y también en el marco del acuerdo de Escazú, que a pesar de que se puedan sincronizar, existan mejores estándares de participación, con mejores y nuevos mecanismos que permitan que la ciudadanía conozca mejor el contexto de aquello que se está sometiendo a esta evaluación. Y bueno, finalmente, solo en términos del marco legal más bien novedoso, por así decirlo, está la aprobación de la Ley Marco de Cambio Climático, en cuyo artículo 43
se establece la obligación de que los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial incorporen la variable climática dentro de su meta planeamiento, y eso se tiene que hacer a través de la evaluación ambiental estratégica, y además crea, como aquí se menciona, la institución del informe final favorable. Señala este artículo que estos instrumentos deberán obtener un informe final favorable para poder continuar con la tramitación. Entonces le vuelve a entregar un carácter vinculante a las observaciones del Ministerio del Medio Ambiente. Institución que hoy día no está en el reglamento vigente y que fue una de las razones por las cuales queremos incorporar. Y bueno, finalmente la recientemente aprobada ley que crea el Servicio de Diversidad Protegida, que es el artículo 28, establece la función de la planificación ecológica y que dicha planificación ecológica deberá ser considerada en la elaboración y actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial que se someten a la evaluación ambiental estratégica. Finalmente, ¿cuál es la propuesta? Este reglamento, bueno, actualiza el reglamento vigente. El reglamento vigente tiene 28 artículos. Pasamos a una propuesta que está siendo sometida hoy día a consulta pública también, de 48 artículos, que su estructura es básicamente lo mismo, solo crea un nuevo párrafo, que es el párrafo quinto, que se denomina del procedimiento simplificado, que vamos a hablar de eso en la siguiente plana. Perdona, Sí. de 29 pasamos a 48. 48 artículos, sí. Vaya. Luego, un artículo relevante que hoy día no está en el reglamento vigente, por ejemplo, tiene que ver como qué se va a entender por incorporar consideraciones de cambio climático en los instrumentos que se someten a EAE, en las políticas, planes y instrumentos de ordenamiento territorial. Básicamente lo que hace este artículo es establecer ciertas ideas de fuerza en términos de consideraciones generales, de qué se va a entender por mitigación al cambio climático, es decir, de qué manera se atacan las causas del problema, y que se va a entender por adaptación al cambio climático, es decir, de qué manera los instrumentos deben atacar las consecuencias que tiene este fenómeno. En el caso del artículo 9, que establece las reglas del procedimiento generales, señala de manera expresa que este procedimiento y su impulso es responsabilidad de cada uno del Estado que se somete a evaluación. Establece también que este reglamento va a estar detalladamente descrito, el procedimiento va a estar detalladamente descrito en el título 2 del mismo, incorpora el concepto de etapas esenciales y establece solo excepciones para el procedimiento simplificado. Y también establece una regla respecto a la inactividad, dado que hoy día no existe. Tenemos procesos de EAE que se han iniciado el año 2011, que se están terminando muchas veces el año 2023, y luego viene toda la etapa de aprobación, incluso por Contraloría. O sea, hay récord de instrumentos de planificación territorial que han estado 18 años en aprobación. O sea, básicamente el instrumento se aprueba y ya está desactualizado. Y se está actualizando en paralelo, en fin, es como un enredo. Lo que se busca con esto es básicamente generar un impulso a que el procedimiento se concluya más en plazos que sean acordes a la urgencia que tiene la planificación, entre ellas, por ejemplo, el cambio climático. Se establecen también reglas para el fomento de la participación ciudadana, básicamente mecanismos nuevos como difusiones radiales, la posibilidad de hacer audiencias públicas como mecanismos nuevos, y además la obligación que tiene esta subsecretaría para difundir las publicaciones que se hacen respecto a la participación ciudadana, tanto en la etapa de diseño de los instrumentos como en la etapa de aprobación. También se regula la solicitud de los informes de órganos del Estado, que hoy día, si bien existe como regla general, hay una dispersión completa de esto. Entonces hay instrumentos que solicitan un informe, otros que piden 8 informes, y lo que nosotros establecemos acá es básicamente que sean solo 2, que sea de manera secuencial, que además existe una participación continua en el procedimiento, en la etapa de diseño, que haya una vinculación oportuna y que además haya conocimiento de los contenidos por parte del órgano del Estado. Y bueno, finalmente el párrafo quinto establece las reglas de este procedimiento simplificado a través de 3 artículos. Por un lado está el artículo 46, que refiere a la aplicación del procedimiento, es decir, cuándo se realiza, quién lo determina, que es el propio órgano responsable, y también cómo se verifica, es decir, a través del acto de inicio del procedimiento, y nosotros podemos visar, básicamente, como ministerio, dicho procedimiento simplificado. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, este procedimiento la idea es que aplique, dado que hay tal dispersión de instrumentos diversos, desde una política nacional hasta un plan seccional o una organización normativa de un predio específico para un proyecto habitacional, la idea es que esto aboque aquellos procedimientos de evaluación que revisten menos complejidad, básicamente.
Por eso que apunta, en el caso de las modificaciones sustanciales de los instrumentos de planificación territorial, aquellas que consideran solamente una normativa o una hipótesis. Para el caso de la habilitación normativa de terreno, dada la urgencia más que tiene esta temática, que sea cada vez que el órgano responsable así lo determine, cada vez que así lo determine el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y lo mismo ocurre para el caso de los polos de desarrollo y generación eléctrica y de la franja de transmisión eléctrica, y ahí la regla que se está estableciendo hasta ahora es que sean, cuando ambos estudios se circunscriban solamente un máximo de 2 comunas. O sea, aquellos, no sé, solo un ejemplo, en el caso de las franjas preliminares de transmisión eléctrica, la primera que se sometió a evaluación, su extensión era de 54 comunas, eran 4 regiones. La segunda que se va a someter a evaluación es solo una comuna. Esa segunda podría someterse a este procedimiento simplificado en el caso de prosperar. Y bueno, ¿qué características tiene? ¿A qué faculta este procedimiento simplificado o facultaría al órgano responsable? Primero, a reducir los plazos hasta la mitad. En el caso de todas aquellas instancias que requieran plazo, eso con la excepción de los de participación ciudadana que se mantienen, dado que se puede afectar el derecho de terceros de participación. Que no se requiere un informe de avance, que es un contenido que está en el reglamento que se está sometiendo a consulta, y que se desarrollen de manera simultánea algunos de los contenidos del procedimiento, están regulados artículo por artículo. Y bueno, este como último tema en términos de contenido, también se incorporan nuevas circunstancias para entender modificaciones sustanciales. Se regula aquellas que refieren a las políticas de planes de carácter normativo general, que más allá de que puedan ser establecerse criterios de este reglamento, lo determina el presidente de la República a proposición del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Y bueno, refiere básicamente a que se modifiquen objetivos, lineamientos, ciertas líneas de acción de dichas políticas y planes. En el caso de los planes regionales de tratamiento territorial, también se incorpora regla, hay solo como destacar, por ejemplo, cuando se alteren ciertas condiciones de localización que tienen estos instrumentos de planificación regional. Y también lo mismo ocurre para el caso de los planes intercomunales o metropolitanos. Por ejemplo, se incorpora la norma de densidad máxima, que hoy día no existe, como hipótesis de modificación sustancial. O en el caso de los planes comunales o seccionales, cuando se disminuye la superficie de subdivisión predial mínima. Y cuando no está normada, se entiende como libre. Puede básicamente llegar a atomizarse, básicamente, la superficie de subdivisión predial. Eso entre otras, y esto está más o menos bien descrito en términos normativos en cada caso. Bueno, y finalmente, estas últimas 2 láminas refieren a cómo se entendería el procedimiento de manera secuencial. Si nos vamos a la etapa de diseño, que es el fuerte de la evaluación, pasa desde el acto de inicio y llega hasta la formulación de los indicadores y medidas. Como elemento relevante, este reglamento lo que hace es traer muchos de los conceptos de la metodología y de la forma de hacer la evaluación al cuerpo normativo. De ahí la referencia a los factores críticos de decisión, el diagnóstico ambiental estratégico, la formulación de alternativas, en fin. Y en términos de contenidos nuevos, bueno, se incorpora esta institución del informe de avance, que nosotros creemos que es relevante, dada la certeza que se le entrega al planificador de obtener una opinión formal del Ministerio o su CEREMI de manera anticipada. Y también se regula, por ejemplo, la institución de la coordinación con la imagen objetivo de los instrumentos. Y en el caso de la etapa de aprobación, es más o menos lo que existe hoy día. El gran cambio, por así decirlo, es la incorporación de la institución de este informe final que debe elaborar y formular el Ministerio del Medio Ambiente, y que además es vinculante para la aprobación de los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial. Y eso es de manera previa al acto de término del procedimiento. Y bueno, finalmente también el flujo del procedimiento simplificado va a quedar en sus presentaciones, es más o menos lo mismo, destaca la idea de que se disminuyen los plazos hasta la mitad, y la posibilidad de desarrollar de manera simultánea algunos de los contenidos, como el primer informe de órganos del Estado, la participación ciudadana en la etapa de diseño, y estos contenidos, y además, por supuesto, que no está este informe de avance de manera intermedia. Etapa de aprobación, más o menos lo mismo, se destaca solamente la disminución de la formulación de todos los contenidos en términos de plazo hasta máximo la mitad de los mismos. Por ejemplo, en el caso del informe final, el Ministerio del Medio Ambiente debe otorgarlo en un plazo de 10 días. Eso que queríamos contar. No sé si tú, Seba, quieres comentar algo más como idea. No, estoy enfocado por la tuve una experiencia kafkiana en el metro. No, todo errores míos. Todo errores. No, fue más bien tuvo que ver con características laberínticas
del metro. Así que pido disculpas, pero esto lo enseñamos exactamente como Manuel, esto se lo todavía mantengo mi cuerpo humano. Podés quizás dejar de compartir y que podamos ver a... Gracias. Ya, muchas gracias, Manuel. Preguntas, comentarios, entonces. Claudio y después Paulina parece que quiere lanzar la mano y Javier. Paulina primero, no hay ningún problema. Hola Ya. Paulina, mucho gusto verte. Hace tiempo que no te teníamos en una... Qué bueno que me echan de menos, queridos consejeros, yo también. Estuve 3 semanas fuera por trabajo, así es que ahora estoy de regreso. Ya. Qué gusto saludarlo, gusto saludar a la ministra, Montserrat, a todos y todas. Es una buena noticia la modificación del reglamento de la evaluación ambiental estratégica en la medida en que permita hacerlo más, hacer la evaluación ambiental estratégica más que un aspecto formal de una política pública, un tema de fondo de la política pública. En general, estábamos al debe con una evaluación ambiental estratégica seria y que fuera más que el checklist, ¿ya? Entonces, en ese sentido es una buena noticia y es un gran esfuerzo, así es que mis felicitaciones. Sí tengo algunos temas con algunas definiciones que se plantean, por ejemplo, la definición de conflicto socioambiental. Creo que no estoy de acuerdo con la definición que se plantea en ese anteproyecto de reglamento. Les puedo hacer llegar por escrito mis reparos de por qué no estoy de acuerdo para no aburrir a todo el resto, pero creo que primero, es necesario, hay que preguntarse si es necesario establecer esa definición, porque es un concepto complejo y lo estamos reduciendo en esa definición. Y sus dimensiones también sociales, económicas, también están de alguna forma reducidas en esa propuesta de definición que se entrega, ¿ya? Como en esencia reducir el conflicto socioambiental a lo que es vinculado solo con recursos naturales, creo que no corresponde. Pero bueno, voy a mandarlo por escrito para ser propositiva de las razones y de una propuesta. Yo considero que, no sé si hay que pensarlo antes de pensar en definir el concepto conflicto socioambiental. Eso, con respecto al diagnóstico ambiental, me parece importante que, sobre todo en los casos en que la evaluación ambiental estratégica es obligatoria, debe propenderse a tener una información bastante más robusta y una caracterización del medio ambiente en el cual se está diseñando ese instrumento que debe someterse a evaluación ambiental estratégica. Uno de los problemas que tenemos con ciertos proyectos de inversión está vinculado a instrumentos de planificación territorial que no tienen una evaluación ambiental estratégica adecuada y, bueno, además participación pública que tampoco es pertinente, porque la Ley General de Urbanismo y Construcción es bien reduccionista con la participación que plantea. Entonces, en ese contexto creo que debiera exigirse a todos los documentos que deben someterse obligatoriamente a evaluación ambiental estratégica una caracterización ambiental del territorio en que se propone ese instrumento. ¿Cuál es el diagnóstico con información dura, con un símil de línea de base a los proyectos de inversión? ¿Cuáles son las cargas ambientales de ese territorio con mayor profundidad? Entonces, creo que eso debiera también incluirse, y también la respuesta
al primer como ingreso del instrumento también debiera todo constar en el expediente, en un símil también al sistema de evaluación de impacto ambiental, en que tengamos un expediente público de la evaluación ambiental estratégica y que permita conocer bien en detalle cuáles son las respuestas de los organismos pertinentes. Creo que es un gran esfuerzo, como les comenté, pero falta trabajar un poco más el detalle, sobre todo de aquellos instrumentos que se tienen que, el procedimiento aplicable a los instrumentos que tienen que someterse obligatoriamente. En la medida en que esa evaluación ambiental estratégica sea de fondo más que de forma, también permitiría reducir ciertos conflictos cuando se ingresa el proyecto de inversión, porque el instrumento de planificación territorial ha ingresado y tiene una evaluación ambiental estratégica que dio cuenta de las cargas ambientales de ese territorio, cuáles son las problemáticas, de cuáles son las dificultades del territorio. Eso, muchas gracias. Gracias, Paulina. Vamos a tomar todos los comentarios y después respondemos. Pero, Claudio. Tengo un problema en este momento, Javier. ¿Puedes seguir tú, por favor, después yo? Gracias. Ningún problema. Gracias, Manuel, por la presentación. Me suman las palabras de Paulina diciendo que esta es una buena iniciativa, es una buena noticia tener este nuevo reglamento y pasar de una lista de chequeo a algo que sea efectivamente un instrumento que nos ayude a tener un desarrollo sostenible. Tengo un par de observaciones que me gustaría hacerles presente. Uno, la participación ciudadana. Creo que nuevamente queda claramente al debe. O sea, simplemente indicar que participación ciudadana es la obligación de publicarlo difundirlo en radios o ponerlo en periódicos y abrir una casilla de correo electrónica, eso no es fomentar la participación ciudadana. Creo que es aquí donde el Estado debe hacer un esfuerzo real por convocar a la ciudadanía para que cuando se apruebe, ¿no es cierto?, el informe final del Ministerio del Medio Ambiente venga respaldada por la ciudadanía. Esto es particularmente grave cuando uno considera que el procedimiento abreviado pasamos eventualmente de 1 mes a 10 días, ¿verdad? La ciudadanía no puede organizarse ni tener una participación que sea realmente efectiva, ¿verdad? De manera que lo que está expresado en el artículo 11 me parece absolutamente insuficiente. Y creo que es aquí donde tenemos que hacer realmente un esfuerzo. Cuando hablemos de fomentar, es realmente convocar y ayudar a esa participación. Porque está claro a lo que se obliga, ¿verdad? Difundir en la radio, etcétera. Y todo lo más queda en un potencial. Podrían haber reuniones, No. Yo creo que tenemos que ser un poquito más fuertes para realmente acercarnos a una sustentabilidad fuerte. De hecho, el primer gráfico que muestra Manuel es la definición de Jinhua Wu, ¿verdad?, sobre sostenibilidad fuerte, que es lo de los anillos concéntricos. Y ahí me queda, para hacer carne esa definición que compartimos, creo que tenemos que hacer algo más fuerte ahí en la idea de una participación efectiva más que nominal, ¿verdad? De igual forma, creo que los problemas en el artículo 17C, los problemas socioambientales, debieran incluir los aspectos culturales que están absolutamente ignorados, ¿verdad? Y eso puede ser una fuente manifiesta, ¿verdad?, de problemas, de conflictos o problemas socioambientales, ¿verdad? Paulina ya se refirió a la definición de conflicto. También en el artículo 3, en el artículo 3D, donde se define desarrollo, hablamos de desarrollo, me da la impresión, podría equivocarme, ayúdame Manuel, en que todo queda resuelto, queda en manos de la discrecionalidad del organismo responsable, porque no hay claramente una forma de establecer qué va a ser considerado desarrollo, ¿verdad? En algunas partes se habla de desarrollo sostenible, ¿verdad? Pero en ese artículo se habla que va a quedar en manos del órgano responsable, y eso genera discrecionalidad, y la discrecionalidad puede generar enorme cantidad de problemas porque podría cambiar dependiendo de quienes están a cargo de ese organismo en el tiempo, ¿verdad? De manera que yo creo que ahí hay un espacio de discrecionalidad que debiéramos tratar de evitar problemas por esa misma. Déjame ver qué más. Nuevamente, que en el artículo 20 no hay ninguna acción concreta de fomento ni apoyo. La ciudadanía requiere más tiempo
¿verdad?, que los organismos públicos han tenido, ¿verdad?, para elaborar los informes y elaborar esa política, requieren de fondos para apoyar. Yo insisto, debiéramos tener un esfuerzo social bastante más grande para que la ciudadanía participe, porque si tenemos el apoyo social, se nos facilitan las cosas. Muchas gracias. Gracias, Javier. Claudio, ahora sí. Sí, gracias. Es que había una reunión aquí al lado, entonces había mucho ruido, por eso no quería intervenir antes. Mire, yo trabajo hace 20 años en evaluación ambiental, en el CIA, digamos, y me tocó evaluar instrumentos de planificación territorial como el Intercomunal Valparaíso. Y ahí vimos efectivamente todas las debilidades que tiene el instrumento para pasar por la evaluación ambiental formal, digamos. Y ahí vino un salvavidas del cielo, digamos, que es la evaluación ambiental estratégica, finalmente, y se llevó los planes de reguladores a la evaluación ambiental estratégica, pero lo cierto es que este instrumento es un instrumento que necesita credibilidad y no la tiene, digamos. Parecía como un trámite burocrático más que nada, porque efectivamente los instrumentos de planificación necesitan señalar efectivamente cómo cumplen con la normativa ambiental vigente, y la evaluación ambiental, la evaluación ambiental normal los desnudaba en ese aspecto, digamos. Y simplemente la evaluación ambiental estratégica le facilitó el camino. Y yo siento que esta es una oportunidad súper importante para salvar ese instrumento a la evaluación ambiental estratégica, digamos. Me parece que la dirección es correcta, pero sí está el semáforo eterno de que un instrumento debe ser creíble y verificable, digamos. Y tiene que tener la utilidad de poder que la ciudadanía y los actores sociales lo consideren como un instrumento válido para poder validar a quien está validando, en este caso, cualquier instrumento de planificación que se someta a este nuevo reglamento, digamos. Me parece que es súper relevante porque no hay una credibilidad en la evaluación ambiental estratégica hoy día, actualmente. Y si este instrumento no es lo suficientemente fortalecido, va a seguir habiendo un cierto resquemor o desconfianza respecto a la evaluación ambiental estratégica. Me hace falta la superintendencia de este reglamento, como alguien que vigila y ve efectivamente cómo se están desarrollando las actividades en función de la normativa ambiental vigente. Me parece que, no sé cómo, pero me hace falta. El ministerio, es importante la inclusión del ministerio, pero el tema de la obligatoriedad, de los plazos, del cumplimiento y todo, me parece que deberíamos tener a la superintendencia vigilando el cumplimiento de estos instrumentos, de los resultados de estos instrumentos, de la evaluación ambiental estratégica. Y no sé si está y no lo vi, pero me parece que es un actor relevante que me falta. ¿Cómo se llama? Los compromisos que se adquieren en la evaluación ambiental estratégica deben cumplirse. ¿Y quién lo hace cumplir? No lo sé. Quiero quedarme ahí por el momento. Gracias. Gracias. No sé si hay más comentarios, preguntas. Bueno, yo creo que tanto Manuel como Sebastián lo van a mencionar, pero recordemos de que la reforma a la 19.300 que vimos hace un par de semanas atrás nomás, también incluye cambios a la evaluación ambiental estratégica, ¿ya? Así que estamos como reforzando el reglamento por mandato, en realidad, de la Ley Marco Cambio Climático, pero al mismo tiempo vamos a, si es que el proyecto de ley avanza y se aprueba, también cambiar sustantivamente la evaluación ambiental estratégica allí, porque efectivamente el diagnóstico es que el potencial de la evaluación ambiental estratégica no está completamente como adoptado aún, y que podemos avanzar a que ese potencial se cumpla. Manuel. Sí, gracias, ministra. Bueno, en relación a las preguntas, voy a intentar ir pasando por todas las que ustedes mencionaron. Si me falta alguna, me lo comentan, y no sé si tú puedes complementar también cuando fuese necesario. En relación a las preguntas de las definiciones, bueno, en verdad, nosotros no estemos enamorados de ninguna de las definiciones que están ahí. La propuesta considera
definiciones académicas que revisamos, ahora sí está limitada, evidentemente se agradece todos los aportes que ustedes puedan hacer. La idea es que tanto la definición de consulta socioambiental o el diagnóstico ambiental estratégico no sea reduccionista, por el contrario, que sea más bien integradora, y que aquellos elementos que no están considerados puedan ser considerados, dada la naturaleza que tiene la evaluación. En particular en el caso del diagnóstico ambiental estratégico, y un poco considerando lo que dijo también la ministra, una de las características que tiene la evaluación ambiental estratégica en Chile tiene que ver con que empuja a que los diagnósticos ambientales estratégicos se focalicen en aquellos temas que son importantes, que son como básicamente los factores críticos de decisión. Y además, otra característica que tiene es que también el impulso es que se construye a partir de información secundaria, es decir, que no se levante información específicamente para la evaluación, porque no se cree que haya información específica, sino que se levante información que ya existe, que está validada por servicios públicos, que hay información académica, o que está incluso contenida en los propios anteproyectos o estudios específicos de los instrumentos que se someten a evaluación. Eso por un lado. Entonces, el diagnóstico es específico respecto a los temas que son críticos y considera información más bien secundaria, no se levanta información primaria para estos efectos. Sin embargo, hay otro contenido de la evaluación ambiental estratégica que se denomina marco del problema. Y es ese marco del problema que está más contenido hoy día en la guía vigente y que se incorpora en el reglamento de manera precisa, debiese contener esta información más acabada en clave de línea de base o de caracterización territorial general. Entonces, sobre eso, en particular, Paulina, creemos que está abordado con ese contenido. Ahora, evidentemente, si hay algún concepto que se requiere incorporar al marco del problema, por ejemplo, cargas ambientales, que yo recuerdo que no está, sería importante también considerar. Y en el caso de este expediente público, nuevamente, otra de las limitaciones que tiene la evaluación ambiental estratégica es que es un procedimiento que impulsa cada órgano del Estado. Entonces, hoy día nos existe la posibilidad de tener un solo expediente público similar, por ejemplo, este expediente que establece el sistema de evaluación de impacto ambiental, que sea un expediente para todos los instrumentos. La teoría dice que cada órgano del Estado que somete su política, plan o instrumento de planificación a evaluación debe elaborar su expediente. La regla que existe hoy día en el reglamento vigente es que este expediente debe ser un expediente físico. Lo que nosotros estamos proponiendo en este nuevo reglamento es que este expediente siga siendo el órgano responsable, porque no se lo podemos quitar a través del reglamento, para eso debe modificarse la ley, pero que sea un expediente digital, que sea un expediente que pueda ser conocido en la página web de cada órgano del Estado, que pueda ser conocido por la ciudadanía. Entonces, eso es como una mejora o una definición progresiva en la lógica de los tiempos que corren, pero siempre en el marco de las atribuciones que la ley le entrega a este ministerio, que es básicamente mantener una copia de ese expediente que elabora cada órgano del Estado. Si quieren mencionar algo en este punto. Bien, o sea, en general complementar lo que señala Manuel en el sentido de, bueno, agradecer cada una de las observaciones. Creo, me parece que son preocupaciones que nosotros compartimos, pero señalar como modo de contexto de que en el fondo la elaboración de este reglamento se encuentra en una posición que es bien particular, porque uno, obviamente como todo reglamento, es el reglamento de ciertas disposiciones que están en la ley y que el reglamento no puede cambiar, ¿no? Entonces, la ley de base del medio ambiente señala que el procedimiento es del órgano responsable y señala atribuciones bien puntuales del Ministerio del Medio Ambiente y, por tanto, siempre hay un cuestionamiento de cuánto el Ministerio del Medio Ambiente puede, a través de su reglamento, incluirle nuevas cargas, por ejemplo, al órgano responsable que por ley es el que tiene la tuición del procedimiento. Entonces, ahí hay una complejidad y estamos intentando empujarla lo más posible, pero también existe una complejidad adicional, y es que estos procedimientos a los cuales se le aplica la EAE tienen regulación legal en sus propias leyes sectoriales, particularmente en la Ley General de Urbanismo y Construcción. Entonces, cuando algo está establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, lo que inmediatamente nos dice MIMBU es, bueno, aquí debiese prevalecer nuestra ley por sobre un reglamento
que es además del Ministerio de Medio Ambiente y en general para la evaluación ambiental estratégica. Entonces, a lo que voy con eso es que son bastante el laberinto que tenemos que intentar cursar para que efectivamente este reglamento sea visado por la Contraloría General de la República cuando sea analizado para toma de razón, y por sobre todas las cosas requiere de un grado de acuerdo con probablemente el principal órgano responsable, que es el Ministerio de Vivienda. Entonces, eso yo creo un poco a nivel de contexto, yo creo que donde más, ya lo explicaba Manuel, donde cosas en las que esto se verifica claramente es, por ejemplo, en el tema del expediente. O sea, la Contraloría ha sido muy clara de que el expediente es del órgano responsable. Y el Ministerio de Medio Ambiente solamente tiene un labor de registrar determinados actos, o sea, es un deber que es de un carácter menor, digamos, secundario, respecto de lo que es propiamente el expediente. Y ahora lo que sí tenemos nosotros como un poco como palanca es esta incorporación que hizo la Ley Marco de Cambio Climático respecto de los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, la existencia de este informe final. Entonces nosotros lo que hemos conversado con el resto de los ministerios es que la existencia de un informe final ahora del Ministerio de Medio Ambiente redefine también las etapas anteriores. O sea, bajo qué circunstancias el Ministerio de Medio Ambiente dice que un informe es favorable o desfavorable. Por supuesto, nosotros no nos podemos inmiscuir en las potestades de otro ministerio. O sea, el coeficiente de constructibilidad, la altura, son potestades que son propias del órgano planificador. Pero sí nosotros lo que nos podemos inmiscuir es en el cumplimiento de la metodología, como decía Paulina, los elementos de fondo de aplicación de la EAE. Entonces lo que hemos interpretado es que la existencia de este informe final reinterpreta el procedimiento como se ha hecho hasta ahora desde un inicio. Esa es básicamente la estructura con la que hemos trabajado este reglamento, y transmitirles también en el sentido las dificultades que tenemos para en un reglamento avanzar a veces todo lo que quisiéramos por existencia de ciertas constricciones que son legales, digamos. Eso. Bueno, en torno a las preguntas que hizo Javier Simonetti, no sé si le damos la palabra a Paulina o continúo con la... ¿Quieres comentar algo específico sobre esto, Paulina? ¿O sigue respondiendo Manuel? Después Manuel responde todo y yo solamente quería después comentar algo específico. Gracias. Bueno, en relación a las preguntas de la participación ciudadana, bueno, efectivamente nosotros creemos que lo que se propone es un avance respecto a lo que hoy día existe. Creemos que los nuevos mecanismos de fomento avanzan en la línea correcta. Ahora, evidentemente esto puede ser todavía reducido en relación al el efecto que se busca con esta participación. Entonces, estamos abiertos también a reconocer esa posibilidad de que sea reducido y que se incorporen mecanismos que abunden en la lógica de la participación. Solo señalar sí que a nivel de procedimiento simplificado, los plazos al menos de la participación no se reducen. Se reducen todos los plazos del procedimiento, excepto los de la participación ciudadana, que están señalados de manera expresa en el reglamento. Eso como idea general. En relación a la dimensión cultural, en el caso de los problemas ambientales, sí puede ser. En general, quizá la dimensión sociocultural o socioecológica es algo que el reglamento, si bien ha intentado incorporar, puede haber mejores reglas en ese sentido. Entonces, si tanto la definición lo puede incorporar o los contenidos de los informes, creemos que también va a la línea correcta, porque además, como también señaló Javier, el componente cultural es parte de la definición incluso de medio ambiente, que está incluso en la propia ley sobre bases generales del medio ambiente. Y en el caso de esta noción de opciones de desarrollo y la discrecionalidad de normas responsables, bueno, nuevamente tenemos la limitante que también menciona Sebastián. El ejercicio de planificación es potestad pública y la ley se la han otorgado a cada órgano del Estado que planifica. Entonces, sin ir más lejos, en el caso de la planificación territorial, el plan regulador comunal es función privativa del municipio respectivo. Ni siquiera en teoría un órgano del Estado puede interceder más allá de ciertas reglas nacionales, por ejemplo, áreas de restringida al desarrollo urbano o áreas protegidas, donde ahí efectivamente prima las políticas nacionales. Sin embargo, lo que se busca con este nuevo reglamento, en la lógica de entregarle más potencia a la etapa de diseño,
es que la decisión que tome el órgano responsable en el ámbito de su potestad pública sea fundada. Y la idea es que este informe ambiental que se elabora a través de la EAE entregue argumentos para poder corregir ciertos elementos a partir de esa discrecionalidad, la formulación de las alternativas, opciones de desarrollo. De ahí también el detalle que se requiere de algunos de los contenidos. Entonces ahí nos encontramos justamente en este intersticio de, bueno, qué es evaluación y qué es planificación. Lo que es evaluación, medio ambiente tiene mucho que decir. Lo que es planificación es más bien del órgano del Estado respectivo. Y sobre eso, al menos nosotros hemos querido ser bien cuidadosos para lograr un acuerdo más o menos amplio con los demás sectores que además deben acompañar la aprobación de este reglamento. Y bueno, finalmente en torno a los comentarios respecto a la credibilidad y a lo verificable que debe ser el instrumento, bueno, nosotros también compartimos en parte ese diagnóstico. Creemos que la ley en particular, cuando se creó la evaluación ambiental estratégica del año 2010, fue bastante minimalista y dejó muchos cortapisas al instrumento de gestión ambiental en términos de su performance real. De ahí la importancia de que haya sido considerada en la modificación legal que se está tramitando actualmente, y también ha escrito bien la ministra. Por eso también se incorpora como una bien de estas herramientas de mejora de la institucionalidad ambiental. Sin embargo, creemos que avanzamos en alguna medida en esa línea, incorporando de manera precisa que se va a entender por las medidas respecto a la formulación de una evaluación ambiental estratégica, que ya no existe. Y bueno, finalmente eso, en relación a esta importancia que tiene también la supervigilancia o el rol de la superintendencia, no existe regla expresa en la ley que señale que la superintendencia debe hacerlo. Una interpretación puede ser que efectivamente debe hacerlo, básicamente porque la evaluación ambiental estratégica también es un instrumento de gestión ambiental, por tanto podría ser sujeto de fiscalización. Hoy día en la actualidad, quien revisa que se cumplan los compromisos, básicamente la Contraloría General de la República, cuando hace auditoría a órganos del Estado y puede auditar estos instrumentos. Eso puede ser efectivamente poco, pero es el ámbito en el que creemos que la ley le otorga este instrumento de gestión ambiental todavía con ciertas zonas grises o zonas oscuras respecto a algunos de sus contenidos, y es con aquellos elementos que estamos hoy día trabajando este reglamento. No sé si usted quiere mencionar algo más. Eso. No sé si, Paulina, tú querías mencionar algo. No, yo muchas gracias por las aclaraciones y por los comentarios, pero solamente quería hacer presente que a propósito de que la evaluación ambiental estratégica va a estar incorporada en la reforma a la ley 19.300 y la discusión de este reglamento, nosotros tenemos que avanzar como país hacia una evaluación ambiental estratégica efectiva, sobre todo para aquellas políticas, planes y programas en que es obligatoria. Y efectiva implica que se haga de verdad, que no se juegue a que vamos a evaluar una política, pero es un juego, no es algo realmente sustantivo. Y por eso es que no debiera la información secundaria, la verdad, yo he revisado expediente de evaluación ambiental estratégica y es, a ver, no quiero ser políticamente incorrecta, pero no es apropiada para realmente incorporar la dimensión de sustentabilidad y la dimensión ambiental a esa política. Y creo que debieran haber dos procedimientos diferentes, un procedimiento para aquellos en que son los instrumentos que tienen que obligatoriamente someterse a él versus los que se someten voluntariamente. Los que obligatoriamente tienen que someterse deben. Y lo digo deben porque si es que no están elaborados en base a información primaria de calidad, no sirve el ejercicio. ¿Para qué estamos haciendo el ejercicio? Y eso yo creo que es fundamental empezar a preguntarse. El ejercicio, este es un instrumento de gestión ambiental y en la medida en que tengamos nuestros instrumentos de planificación territorial con una evaluación ambiental estratégica de calidad, disminuimos después nudos que se generan posteriormente en la evaluación de proyectos de inversión. Entonces,
para aquellos instrumentos en que la evaluación ambiental es obligatoria, también obligatoriamente debiera aumentarse la calidad de la información y el detalle de la información que debe ingresar ese mismo órgano. Y en ese contexto entiendo, Manuel, y agradezco la referencia que me hiciste al marco del problema, pero creo que el marco del problema todavía es bastante poco exigente en lo que debiera tener, sobre todo aquellos que obligatoriamente tienen que someterse a ella. Lo otro tiene que ver con el expediente. Sí, efectivamente, cada órgano tiene que tener su expediente. Es bastante disparejo. Si uno revisa, por ejemplo, las municipalidades, casi la información que tienen es una bonita página web y tienen el documento de inicio, pero no tienen nada más. No hay nada más. Entonces, si bien es cierto, yo entiendo las limitaciones, podría el ministerio, como tiene que tener copia del expediente, tener una plataforma electrónica con el expediente. Y no necesita reforma legal para hacerlo, porque tiene que llevar la copia de todo el antecedente. Entonces, ese es un tema relevante. Y lo otro es impulsar la participación pública en la evaluación ambiental estratégica obligatoria, en aquellos instrumentos que tienen que someterse obligatoriamente. Entonces, una es la participación, y hay que distinguir, una es la participación ciudadana en el contexto de la normativa sectorial de ese instrumento. Por ejemplo, la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Esa es una. Pero otra es la participación ciudadana con respecto a la evaluación ambiental estratégica. Y ahí el ministerio sí tiene algo que decir. Entonces, distingamos, o sea, efectivamente no se puede, no podemos intervenir lo que es la normativa sectorial de urbanismo y construcciones. Ok. Creo que debiera reformarse porque esa participación está muy al debe. Pero, ok, queda en el entorno de ese ministerio sectorial. Pero en el caso de la evaluación ambiental estratégica que se de alguna forma regula por el ministerio, sí puede tener mucho mayor desarrollo. Eso, muchas gracias. Gracias. Javier, ¿tú querías volver a comentar algo? Sí, ministra, gracias. Manuel, gracias por aclarar algunas de mis dudas y compartir algunas de las que tenemos. Dos cuestiones. Creo que no hay duda de que hay un organismo responsable que tiene que hacerse cargo de acuerdo a la ley. De eso no está en discusión. Mi problema está en la discrecionalidad de lo que cada organismo puede considerar desarrollo. Si queremos usar desarrollo sostenible y desarrollo fuerte, como lo planteas tú en tu presentación, ¿verdad? Eso tiene una jerarquía de información y de toma de decisión, ¿verdad? Y eso no se ve, porque simplemente queda absolutamente al aire. Y eso podría hacer que un organismo, bajo un cierto gobierno, cualesquiera, pueda tener una concepción distinta de desarrollo. Por lo tanto, vamos a tener una competencia de ideas aquí. Y si el desarrollo sigue siendo solo lo que mismo Andrés Pica dijo, aquello que se monetariza, ¿no es cierto?, en términos de cuántos ingresos genera, cuántos empleos genera, no estamos hablando de sustentabilidad fuerte, ni siquiera estamos hablando de desarrollo. Por lo tanto, creo que debería quedar claro cuáles son las reglas del juego para la toma de la decisión de manera de asegurar que cada organismo responsable, en el marco de sus potestades, tome decisiones, pero en un marco de desarrollo sostenible y de sustentabilidad fuerte, según lo quiere definir el ministerio, lo cual es un paso que aplaudo. Esto me lleva a un segundo comentario, y es que no sé cómo va a conversar esto con el potencial futuro Consejo Nacional del Futuro, ¿verdad?, y Desarrollo, que el presidente acaba de anunciar la ley que está mandando y que organismo que va a reemplazar al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Información. Ahora va a ser el Consejo del Futuro y el Desarrollo. Por lo tanto, aquí veo una oportunidad para que realmente desde el Ministerio colaboremos en dar un tremendo paso a un desarrollo sostenible en el país. Si lo logran, merecen más de un monumento en varias plazas de este país. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, yo estoy pidiendo una minuta sobre ese proyecto de ley porque yo no
no lo tengo, o sea, vi a la ministra ayer en el Congreso nomás. Así que sería bueno que supiéramos cómo conversan. Así que Rodrigo preguntó sobre ese proyecto de ley, lamentablemente no te puedo dar más información. Voy a tener que hablar con el Ministerio de Ciencia. No sé si hay algo que yo creo que igual algunas de las preguntas, preocupaciones van a ser parte de la reforma de la 19.300, ¿no? ¿Pudieras mencionar algunas yo cosas? creo que varias de las últimas cosas que mencionaron tanto Paulina como Javier, creo que hay avances en el reglamento, los cuales ciertamente pueden ser obviamente mejorados, pero lo que se refiere efectivamente, por ejemplo, el expediente, este reglamento que estamos proponiendo aclara con mucha mayor, o sea, da mucha mayor certeza respecto de cuáles son los antecedentes de la EAE que el órgano responsable debe remitir al Ministerio de Medio Ambiente, porque actualmente el Ministerio de Medio Ambiente sí tiene un sistema informático de la EAE, pero está muy escasamente poblado, digamos, tiene pocos elementos. Entonces, y en ese sentido creo que este reglamento sí da un paso adelante, teniendo siempre en cuenta que es un poco las dificultades que les mencionaba anteriormente, de que para el órgano responsable muchas de las etapas de su proceso de planificación son consideradas, de acuerdo a la ley de transparencia, como sujetas de secreto, porque el procedimiento de elaboración de la planificación aún no concluido. Y ahí hay una causal específica de la ley de transparencia. Entonces, todo esto son cosas como un poco como con tirabuzón que estamos consiguiendo con los órganos responsables. Creo que en participación ciudadana, creo que también se da un paso adelante que también podemos revisar y se le protege. También, de nuevo, tiene el mismo complejidad, ¿no? Este reglamento va a tener que pasar por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad del Cambio Climático, donde están representados también estos ministerios, y por supuesto cualquier carga de participación ciudadana que nosotros formulemos es una carga que en términos financieros y de personal lo tiene que suplir el órgano responsable. O sea, cualquier carga que nosotros establezcamos acá es una carga en realidad que tiene que llevar el ministerio o la municipalidad. Entonces son esas las cosas con las que nosotros estamos trabajando, pero en realidad de las observaciones que ustedes nos hacen, creemos que las modificaciones que se están haciendo van por un buen camino. Y en particular respecto a los elementos de conflicto socioambiental, yo creo que es muy bienvenida los insumos que se pueden hacer llegar de lo que mencionó Paulina. Por supuesto que para nosotros es una definición que está ahí, que quisimos plantearla para también revisarla y ver cuál es la recepción, y también en los componentes de desarrollo, también hay ideal si es que hay antecedentes que nos puedan hacer llegar como para mejorar ese como concepto operativo dentro del reglamento. Creo que sería súper valioso. Para nosotros este es un reglamento que queremos cocinarlo lentamente. Esta es una etapa, es la consulta pública, después hay que responderla, después hay que trabajar con los ministerios ya más en el detalle. Entonces queda bastante por delante para mejorar este reglamento. Eso. Ya, gracias. Me están soplando acá que tenemos 4 temas más que ver en diciembre, y yo me voy el domingo y vuelvo el 15, así que diciembre se nos reduce enormemente a la tercera semana, porque entre Pascua y Año Nuevo supongo que no, la idea no es tenemos que ver 2 planes de descontaminación, Aysén y Calama, el plan participativo de Escazú y una norma. No sé cómo como a la tasa de temas que logramos ver en un consejo, tendrían que ser 2, a menos que hagamos una maratón con
queque de Navidad, ¿cómo se llama? Con Pan de Pascua. con pan de Pascua o algo así. Y cole mono, claro, eso podríamos quizás ofrecer. No sé si puedo ofrecer cole mono, pero una leche con chocolate quizás. Ministra, Sí. yo creo que el problema, más que la cantidad de temas, es la oportunidad de leer los documentos antes de las... Porque hoy día fue para mí imposible leer el reglamento de evaluación ambiental estratégica y me quedó grande el poncho, por decirlo en chileno, y una sensación un poco abrumadora después de los comentarios además de Paulina, Claudio y Javier. Entonces, yo creo que el problema de tener 4 temas Sí. no son los 4 temas. Es prepararse para los 4 temas. Claro. Tendríamos que mandarles ahora para que tengan tiempo para... Ya. Igual están casi todos listos, ¿no? Sí, están todos listos, así que la verdad es que se los podríamos mandar con anterioridad. Veamos ya, si es que podemos quizás hacer una reunión presencial más larga, no sé, para que sea un poquito más ameno también. Como fin de año. 2 reuniones quizás en la semana del 18 y la semana siguiente, para ver 2 temas, porque con 2 temas ya es harto. Claro, sí, por eso lo digo. Ya, nosotros en todo caso entonces sí nos vamos a preocupar de enviarles con lo antes posible los 4 temas y con Monse definimos el día. Esto de las 8 de la mañana igual funciona bien, es un poco fome nomás de que están todos ustedes en línea. Me encantaría verlos alguna vez en persona, pero bueno, ya, les aviso entonces de que tenemos que coordinar esto a la brevedad. Súper. Mandaremos la propuesta el día de hoy. De acuerdo a Muchas gracias. Ya, ok. Muchas gracias, que tengan un Gracias. buen día. Gracias a todos. Gracias a ustedes Estemos por bien. todo el trabajo. Saludos Cuídense. a todos y a todas.